Hola, buenos días. ¿Se me ve y se me oye bien? Genial. Bueno, pues si os parece, como siempre, 5 minutitos, 4 minutitos de cortesía para que se incorpore todo el mundo, aunque ya hay mucha gente en la sala. El último, como es costumbre en esta clase, el último paga el café. Estaros atentos de quién es el último que llega, ¿vale? Y, y nada, ahora en cinco minutitos empezamos. Sí, José, estoy ahí un poco congestionado, pero nada preocupante. Espero. Menos mal que las clases son con la distancia prudencial, pero y no nos podemos pegar nada, pero no, nada importante, nada importante. Espero que vuestra semana haya ido muy bien, que hayáis entrenado mucho con los perretes. Ahora tenéis que tener muchísimo cuidado con el calor. Vamos a aprovechar para recordar esa norma no escrita, ese truco, ¿no? De los 5 segundos. Cuando salgáis a la calle, ponéis el dorso de vuestra mano sobre el asfalto, contáis 5 segundos y si sentís demasiado calor, es que es mala hora para sacar a vuestro perrete, ¿vale? Eh, Ellos tienen una regulación térmica, bueno, sienten bastante más el calor que nosotros y entonces, aunque para nosotros pueda parecer que no hace tanto calor, además de que nosotros vamos calzados y todo eso, el asfalto puede estar demasiado caliente para nuestros amigos perrunos. Así que la regla de los cinco segundos antes de salir y sobre todo este fin de semana, que estamos en alerta por calor. Como sabéis, yo soy aquí de Murcia. En Murcia no hace calor, es simplemente el infierno en la tierra. Estamos noches de esas de 28 o 30 grados de noche, o sea que ya aquí no hay buena hora para sacar a los perretes, pero bueno, es importante tener en cuenta esto para evitar un golpe de calor bueno, que siempre es un problema. Sí, sí, hombre, y el manguerazo, por supuesto, genial. Ahora en distintos supermercados de estos que tienen bazar, no voy a decir la marca de los supermercados, pero bueno, cotillear, venden estas piscinitas plegables para perretes, súper económicas y que se lo pasan súper bien. Y que las puedes poner hasta en el balcón de casa porque son pequeñitas, o sea que están guay. Sí, bueno, David, y ahora el tema de pulga, garrapata y demás, esto es criminal. Yo tengo la suerte de que no tengo problema de garrapata, pero cuando la pulga se pone dura, se pone dura. Yo antiguamente usaba pastilla vía oral, ahora sin ningún problema, todo se ha dicho, sin ningún problema, jamás he tenido ningún problema, pero intento trabajar mucho sin químico, con desparasitante natural. Pero es cierto que ahora ha llegado el golpe fuerte y esta semana, muy a mi pesar, me toca fumigar y utilizar químico, utilizar pipeta, porque se están poniendo la pulga se está poniendo insoportable. Y ya os digo que, bueno, jamás he tenido ningún problema, ninguna experiencia mala con productos químicos a la hora del fumigado, ni la desparasitación de nuestros perretes, pero es cierto que, bueno, pues que si podemos, bueno, en mi filosofía de trabajo, pues intento tender siempre a lo más natural y siempre que podamos evitar, pues usar un producto químico, pues yo desde mi punto de vista lo intento. ¿Eso quiere decir que estemos en contra? No, para nada. Ya os digo que yo ahora en verano tengo que morir con el químico y me toca fumigar la parcela durante una semana para cargarme los ciclos y me toca echar pipeta a los perretes. eh, Porque bueno, porque la pulga se pone insoportable. Y ya os digo que bueno, la pastilla yo he utilizado durante mucho tiempo pastilla interna y, y funciona muy bien, pero bueno, ya os digo.
si lo puedo hacer de manera natural, pues siempre, siempre mejor. Vale, María. Lo de cuando lo baña se refiere por todos lados porque está intentando coger olor. Para los perros, y hoy lo vamos a ver, que hoy vamos a dar una clase sobre el olfato, para los perros el olor es súper importante. Los perros tienen que oler a perro. Y nosotros llegamos con nuestra empatía humana, ¿no? Y queremos que huelan como a nosotros nos gusta, pero para ellos normalmente esos olores tan fuertes, tan químicos, no les suele gustar mucho. Entonces, y sobre todo si es un perro con instinto de caza, pues veréis que se restringen en lo que peor huele. O sea, dentro de tu casa, si se restriega contra el sofá y tal, pues está intentando recuperar su olor, que en parte también está relacionado con vuestro olor. Cuando tienes un perro que tiene un poquito de instinto de caza, lo duchas y conforme lo sacas al parque va a restregarse con lo que peor huele. Y como encuentra un animal muerto, una rata, un pájaro, una caca, se va a restregar con eso porque al final el que tiene instinto de caza lo que quiere es camuflar su olor y por supuesto no tener un olor tan artificial como los que nosotros le ponemos. Entonces, pues bueno, eso es muy habitual. Estefano, no lo sé, ya te digo, la pastilla funciona brutal, brutal, se lo carga todo, pero en mi planteamiento, si se lo carga todo una pastilla que le das por boca, ¿qué estará haciendo dentro? Entonces ya te digo que es cierto que jamás he tenido ningún problema, no puedo hablar mal de ninguna de las marcas de pastillas ni de collar que hemos utilizado. Es más, yo tengo varios perretes con leishmaniosis y utilizo collar, sobre todo por el tema del mosquito más que de la pulga de la garrapata, porque la leishmaniosis es acumulativa. Entonces, aunque ya tenga la leishmaniosis, cuanto menor carga de leishmaniosis tenga, mejor. Y entonces, con los perros que tengo leishmaniosis, utilizo collar. Entonces, bueno, lo único, pues, intentar reducir en la medida de lo posible el químico por algo sencillo, porque al final la química es química. Pero bueno, ya os digo, es cierto que jamás hemos tenido una mala experiencia. Yo no puedo decir que haya tenido ninguna mala experiencia, ni con pipeta, ni con pastilla, ni. Bueno, el otro día, y fue muy, muy rápido, con un collar para gato, le salió un pequeño eczema, una pequeña eh, reacción, le quitamos el collar, le dimos 3 días corticoides y enseguida le pusimos el collar otra vez y sin ningún problema. Sí, y eso, no, 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 diversión, diversión. Lo de restregarse por la arena, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, el perro que te lo lleva a la playa y que no se restriega por la arena es que se ha hecho mayor. ¿Vale? Y la persona que no haga lo mismo también. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar, que si no nos enrollamos. Y los 5 minuticos lo hemos convertido en 10. Soy un poco desastre con los tiempos, me lo tenéis que perdonar. Me gusta mucho la puntualidad, pero luego empezamos a divagar y nos saltamos la clase. Lo primero, bienvenidos, muchísimas gracias por venir a esta clase un viernes al mediodía, que seguro que hay mil cosas más interesantes que hacer. Entonces, pues fue un placer siempre el poder compartir este ratito con vosotros. Hoy vamos a hablar eh, sobre el olfato del perro, ¿vale? Quizá, o sin duda, es el sentido más importante o el que pensamos que es más importante dentro del día a día del perro. Por eso, aunque vamos a ver por encima todos los sentidos, recalcaremos bastante el cómo funciona el olfato en un perrete y haremos una pequeña introducción a trabajar a través del olfato con nuestros perretes, ¿vale? Así que nada, comenzamos. Hay una frase de Jacob von impronunciable, Juskul, que es un biólogo alemán que hace una frase muy, muy chula, que dice que si quieres entender la vida de cualquier animal, debemos saber cuáles son las cosas significativas para él. El problema, como decimos siempre, es que nuestra empatía, nuestro trabajo de pensar cómo se siente el otro individuo, suele estar muy
condicionado por nuestra condición humana, valga la redundancia. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de empatía con un animal, la mayoría de las veces tendemos a humanizarlo y a pensar que las cosas que son importantes para mí como humano pueden ser importantes para él, y las cosas que no tienen importancia para mí no suelen tener importancia para él. Y esto suele ser, en la mayoría de los casos, suele ser bastante erróneo. Por eso es súper importante entender y estudiar al animal con el que vamos a convivir en su globalidad, para entender qué cosas realmente pueden ser significativas para él. Y en este caso, en los perretes, os puedo asegurar que una de ellas es el olfato. Nosotros hablamos de los sentidos, y en la teoría de los sentidos, en el cole siempre nos enseñaban 5, ¿verdad? Nos enseñaban el olfato, el gusto, la vista, el tacto y el oído. Y nosotros hoy vamos a hablar, bueno, vamos a contaros también, aunque hoy no profundicemos en ninguno de ellos, pero es súper importante tener en cuenta con los perretes, pues vamos a hablar también de propiocepción y de sistema vestibular, ¿vale? Como curiosidad, y al que quiera saber un poquito más, hay una teoría muy chula sobre los sentidos, que os puede abrir un poquito más la mente sobre el tema de los sentidos de una manera un poquito más global. La teoría es la teoría de Rudolf Steiner. Creador es un didacta alemán, creador de la pedagogía Bardol, y bueno, dentro de su proceso de entender cómo aprenden las personas, pues habla de los sentidos, y habla de 12 sentidos, ¿vale? Pues bueno, esa teoría de Rudolf Steiner, como os decía, bastante interesante por si la queréis cotillear. Si empezamos por los órganos de los sentidos, empezaremos por la vista. La vista se aloja en los ojos, ¿vale? El órgano serían los ojos. Y en el caso del perro, en el caso del perrete, los ojos en la mayoría de los casos son un complemento, o pensamos que son un complemento al olfato. Por eso muchas veces se dice la frase de que los perros no ven el mundo, ¿no? Ven el mundo, pero sobre todo lo huelen, ¿no? Los perros no ven el mundo en sí, sino que lo huelen. La vista es un complemento del olfato. Ellos olfatean muchísimo y luego con la vista le dan forma a lo que han olfateado. Pero es un órgano, fijaros que el humano es sobre todo uno de los órganos más importantes que tenemos, o de los sentidos más importantes, es la vista. Pensar cómo estamos dando la clase hoy. Lo estamos dando a través de, aparte de que me escuchéis, estamos trabajando a través de la vista, nos desplazamos a través de la vista, tenemos prácticamente todo a través de la vista. Para nosotros es un sentido súper importante, mientras que para el perro es muchísimo más secundario, ¿vale? En el perro la vista cumple básicamente dos objetivos: es completar el resto de sentidos, ¿vale? Con tener una sensación de recibir información a través del entorno mucho más global, a través de todos los sentidos, no solo desde de la vista, y luego ven, pero no ven como nosotros. Su agudeza visual es mucho mayor de noche y en movimiento, a diferencia nuestra, que nuestra visión es mucho mejor de día y en parado, ¿vale? Muchísimo mejor que en movimiento. ¿Por qué pensáis que necesitan ver mejor de noche y en movimiento? ¿Alguna respuesta rápida por ahí? Exactamente. Por la caza. Ni más ni menos que por la caza. Exactamente. Ese es el objetivo, ¿vale? Necesitan ver a sus presas de noche. Y entonces les viene muchísimo mejor que ver en movimiento y ver de noche, ¿vale? Por eso les atrae también, y tenéis que tener en cuenta que les atrae cosas en movimiento, como puede ser una pelota, una moto, una bicicleta, alguien que corre, o cuando movemos el mordedor, le va a llamar más la atención que si está estático.
Como curiosidad, la apertura de los ojos del cachorro se hace de los 12 a los 14 días del parto, una vez que dan a luz. Pensar nosotros, el humano, los ojos los tiene abiertos desde el minuto 0, aunque la visión del humano empieza siendo súper periférica y poquito a poquito la va a ir centrando para tener una visión bifocal mejor, ¿vale? Pero el humano nace con los ojos ya abiertos, mientras que el perrete no lo necesita, ¿vale? Para que veamos la importancia, ¿vale? Estefanía, creo que es problema tuyo solo, ¿verdad? Estefanía me dice que de vez en cuando se le va el audio. ¿Todos me escucháis? ¿Sí? Vale, Estefanía, lo siento, es problema tuyo. Y desde aquí no te lo puedo solucionar. Bueno, y aunque estuviera ahí, posiblemente tampoco, porque como he dicho 1000 veces, los ordenadores y yo nos llevamos regular. Poquito a poquito voy aprendiendo más, pero nos llevamos regular. Vale, por aquí preguntaban si los perros ven igual que nosotros, ¿vale? Pues mirad, y sobre todo, la gente se suele preguntar sobre todo las gamas de colores. Las gamas de colores están súper relacionadas con la recepción de la luz. ¿Qué quiere decir? Cuanto mejor ven de día, perdón, cuando mejor ven de noche, peor suelen ver la gama de colores. ¿Por qué? Porque no es necesario. Ahora veremos el cómo se dividen los receptores de la luz para que entendamos un poquito cuál es lo más importante, ¿vale? Los ojos están un poquito ladeados, eso le permite una visión bastante más panorámica que nosotros, ¿vale? Al tenerlos más ladeados les permite una visión de entre 250 y 270 grados, mientras que nosotros tenemos una visión, al tener los ojos más centrados, de entre 180 y 200 grados de apertura. La pupila fija, entre 3 y 4 milímetros, le hace no deslumbrar tanto. Por eso muchas veces cuando le echamos las fotos se ven como los ojos vidriosos, ¿vale? Pueden recoger muchísima más luminosidad gracias al tapetum o la alfombra de luz, ¿vale? Que les permite ver en baja luminosidad, ¿vale? Lo mismo, por eso salen los ojos brillantes. Ven las cosas que tienen enfrente, pero su capacidad de enfocar es mucho más baja. ¿Qué quiere decir? Imaginaros que cogemos el móvil y vamos a echar una foto y la vemos desenfocado, ¿vale? Que lo vemos nublado. Bueno, pues ellos serían algo así. La capacidad de enfocar, de ver nítido, no lo necesitan tanto. Y luego tienen una gama cromática, una gama de colores mucho menor que la nuestra. Fijaros aquí, la gama de colores tan amplia que tenemos nosotros y ellos no necesitan tanta gama, ¿vale? No, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Mirad, los conos, como está preguntando José, los conos nos valen para ver detalles y colores. Los bastones nos permiten ver las condiciones lumínicas bajas. Entonces, el perro tiene muchos más bastones que conos, porque en realidad los conos no los necesita. Entonces, va a tener muchísimos más, aquí esto es fotorreceptores, ¿vale? Va a tener muchos más bastones que conos, porque no los va a necesitar, ¿vale? Como curiosidad, esto es cultura basura, pero a mí me gusta contarlo como algo anecdótico y perdonarme la confianza. No sé si habéis fijado el tema de las películas de piratas que siempre salen con un parche en el ojo, ¿vale? O si os dais cuenta, el pirata siempre sale con un parche en el ojo. Y al principio la gente se podía preguntar que qué mala suerte los piratas que todos habían perdido un ojo, o qué casualidad que muchos piratas perdieran un ojo. La idea no es que el pirata perdiera el ojo, sino que muchas de las batallas navales, una vez que se abordaba el barco, se hacían en las bodegas de los barcos. ¿Qué pasa? Que cuando el ojo se mete en oscuridad, adaptarse a la oscuridad tarda, ¿vale? Y en ese momento de tardar, de adaptarte a la oscuridad, cuando entras a una bodega, las personas que hay dentro de la bodega ya están adaptados, pues tienen una ventaja sobre ti. Entonces los piratas llevaban el parche en el ojo para cuando entraban a la bodega cambiarse el parche de lado y de esa manera este ojo ya estaba acostumbrado a ver en visión oscura. Lo que quiere decir que al entrar a la bodega ya entraban en igualdad de condiciones, por lo menos con un ojo, que el resto de los que estaban dentro. Porque si no, al abordar el barco tenían muchos más problemas de visión.
esta tontería que es cultura basura, que realmente no vale para mucho, ¿vale? Nos permite entender cómo funciona el ojo y cómo funcionan los receptores, ¿vale? Por eso ya os digo que en el tema de los perros es mucho más interesante tener bastones que no conos. Ellos no necesitan el tema de tener detalles, sino ver mucho mejor. A él le da igual si lo que va a cazar es un conejo con las orejas, con los ojos bonitos y los bigotes, sino lo que necesita es localizar un pedazo de carne que corre muy rápido, ¿vale? Le da igual los detalles. Hombre, por supuesto, y coger la botella de ron, súper importante. Vale, vemos el tema del oído y como os podéis imaginar, el pabellón auditivo de los perros es muchísimo mayor que el nuestro. Eso quiere decir o nos puede dar pistas de que su oído es más eficiente o más eficaz que el nuestro. ¿Cómo medimos la eficiencia del órgano auditivo? Pues a través de las frecuencias, ¿no? Las frecuencias que son capaces o que somos capaces de oír. El perro es capaz de oír una frecuencia que va desde 20 a 65.000 hercios, mientras que el humano tiene una capacidad de oír de 20 a 23.000 hercios. Lo que quiere decir que el perro tiene una capacidad auditiva muchísimo mayor que nuestro, casi 3 veces más. Por eso reaccionan, aparte de que escuchan sonidos mucho más, vamos a decir, ultrasonidos, vamos a escuchar sonidos mucho más imperceptibles para nosotros, pero es que además los sonidos que son perceptibles para nosotros, ellos los van a escuchar muchísimo más fuerte. Por eso debemos entender que los perros le tengan pánico a la pirotecnia, ¿vale? Porque ellos escuchan muchísimo más fuerte que nosotros. Hay un vídeo en redes sociales, me gustaría saber localizarlo, pero no voy a saber. Hay un vídeo en redes sociales que hacen un experimento social donde le ponen la música, el ruido y todas esas cosas a la gente como si muy fuerte, y luego levantan la lona y tal, el típico experimento social, y dicen así es como oye un perro. Y entonces pues todo el mundo se queda un poco impactado. Tenemos que entender que nuestro mundo tiene una contaminación acústica brutal. Tenemos ruido constante siempre, pero además ruidos muchas veces que son muy estridentes. Nosotros tenemos la capacidad de inhibir los sonidos que no nos interesan y ser capaces de centrarnos en otros, pero a mayor capacidad auditiva, pues muchas veces eso se complica. Volviéndonos al campo humano, y como curiosidad también, para que lo tengamos en cuenta, esa capacidad o poca capacidad de inhibir el ruido de fondo, el ruido, el resto de sonido, esa contaminación acústica, esa interferencia, esa incapacidad suele aparecer también en personas con patologías como por ejemplo el autismo. Por eso a las personas con autismo también les molesta o les suele molestar exageradamente los ruidos fuertes, como pase por ejemplo con la pirotecnia también, ¿vale? Y además no suelen tener esa capacidad inhibitoria de inhibir distintos, por lo tanto, si hay 3 personas hablando a la vez, pues no son capaces de inhibir y se agobian, igual que si hay ruido de fondo y demás, ¿vale? Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Sí, eso para el perro no mola. Lo que pasa es que es cierto que los perros que están acostumbrados pues tienen esa capacidad de inhibir, pero no mola. No es, es entender poco a tu perro y entender que es verdad que tu perro tiene un amor incondicional por ti, que contigo estaría hasta el fin del mundo, pero eso no nos permite llevarlo hasta el fin del mundo. No es justo, ¿vale? Como curiosidad también, el canal auditivo en el perro se abre a partir de los 20 días, mientras que nosotros, para que sigamos viendo la comparación, ya tenemos el oído funcionando dentro de la barriga de mamá. Lo que quiere decir que para nosotros el oído va a ser mucho más importante, en este caso, por ejemplo, que los perretes. El perrete no necesita utilizar su oído nada más nacer, mientras que nosotros ya utilizamos el oído desde que estamos en la barriga de mamá,
¿vale? Para que os hagáis un poco la idea también de la importancia que tienen los sentidos para nosotros. No, no, antes no escuchan. O sea, bueno, no, no sabría decirte si no escuchan absolutamente nada, pero no, me atrevería a decirte que no, porque lo que es el canal, no solo el pabellón auditivo, sino lo que es el canal está cerrado. Entonces, a lo mejor oyen el ruido muy tal, porque supongo que las conexiones neurológicas sí estarán, pero no están pasando por el sonido. Entonces, a lo mejor escucha como una persona sorda. Las personas sordas escuchan, ¿vale? Pero no escucha, por eso normalmente hablamos de personas también, sobre todo, se habla del término hipoacústico, hipoacúsico, ¿vale? Realmente no son sordos al 100%, sino que oyen algo, pero incapaces de transcribir muchas veces lo que están oyendo, ¿vale? Lo que estábamos hablando, escuchan todos los sonidos de nuestra comunicación oral en nuestro lenguaje. Todas y cada una de las sílabas y las palabras las entienden. Son muy inteligentes, entienden los cambios de tonalidad de la voz. No es lo mismo decirle a un perro sienta que sienta o que sienta, ¿vale? Entienden los distintos cambios de voz. Por eso muchas veces se bromeaba antiguamente que decías que al perro daba igual como o sea, la palabra que utilizábamos, sino que era la tonalidad. Le podías decir sienta, sit o le podías decir salchichón y el perro se sentaba igual, ¿vale? Que fuera con golpes de sílabas importantes, a menor golpes de sílabas más fácil de entender y sobre todo decían que se entendía la tonalidad. Pero como vamos viendo, entienden toda los sonidos que emitimos y por lo tanto, o sea, los reconocen y por lo tanto los pueden identificar con un patrón. Por lo tanto, podemos utilizar palabras, ¿vale? No tienen por qué entender como nosotros nos imaginamos, entender la palabra, que si yo digo oreja, todo el mundo sabe lo que estoy hablando, pero sí pueden entender que oreja significa un patrón motor, que es, por ejemplo, que se toque la oreja, ¿vale? Porque sí entienden la palabra oreja, la distinguen, por ejemplo, de ojo, ¿vale? A eso es a lo que nos referimos. Y como las orejas son móviles, como el pabellón auditivo es móvil, pues les permite reconocer de qué parte viene el sonido, ¿vale? Entonces eso también se convierte en un complemento tanto para la vista como para el olfato. El tacto en perros no sé cuánto pesa, pero nosotros decimos que en humanos la piel de un adulto puede pesar entre 2 y 3 kilos. Se considera que es el órgano sensitivo más grande del cuerpo. Tiene muchísimos receptores que nos permiten recoger información cuando nos tocan, ¿vale? Sí, es muy parecido en gato. El olfato en el gato es muy funcional también, muy funcional. Los gatos tienen, los perros también tienen el bigote, pero los gatos tienen los bigotes son muchísimo más funcionales que los del perro. Los bigotes táctiles se llaman vibrisas, ¿vale? No son los mostechos, por ejemplo, que le salen a este perrete, sino son unos pelos más duros, como los de gato, ¿vale? O los de león marino, que se llaman vibrisas o como los del caballo, y son pelos táctiles que recogen información. Bueno, aquí lo ponemos. El sistema es muy parecido, el tacto está desarrollado desde antes del nacimiento, tienen pelos táctiles por el hocico que dan muchísima información, por eso es importante, súper importante, no cortarlos. Es que estéticamente no vale, o sea, estamos privando a nuestro perro de una capacidad sensitiva y eso no está bien. Eh, entonces, mucho cuidado a la hora de si lo lleváis a la peluquería y demás, cuidado con esos bigotes, porque es verdad que no son, hay veces que no son muy estéticos, pero son súper importantes. Las almohadillas, ¿vale? Las manos y los pies son también muy perceptivas y eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, lo que decíamos, ¿vale? A la hora de salir a la calle, porque son súper sensibles y con el calor, por ejemplo, lo pueden pasar mal. Entonces es muy importante también tener eso. A la hora de acariciar a un perro, ¿vale? Sabemos, y esto ya hay muchísimos estudios que lo demuestran, que se produce una sensación placentera tanto para el humano como para el perro, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el tacto entre el humano y el perro produce oxitocina. La oxitocina es la hormona del placer o una de las hormonas del placer
y eso pues conforme vas acariciando al perro se convierte en una situación placentera para ambos, para el perro y para el humano. Por eso está guay el tema de acariciarlo. El gato cuando ronronea se nos sube en el pecho, se nos sube arriba y empieza a ronronear, esa vibración también produce esa oxitocina. Si os fijáis, el ronroneo del caballo, que es un sonido grave, se podría relacionar en humanos, por ejemplo, con el canto gregoriano, con los mantras. Lo que sabemos es que esas vibraciones graves en la garganta producen también una sensación placentera en todo el organismo. Entonces, el humano desde hace muchísimo tiempo utiliza esas vibraciones, ya digo, los mantras indios, el canto gregoriano cristiano, esas vibraciones graves, ¿vale? Porque son súper placenteras y también producen oxitocina. En el caso, por ejemplo, de los gatos. ¿Has visto que bien canto el gregoriano? Soy cantante frustrado. Algún día os cantaré. Soy un cantante muy frustrado. Vale, el gusto. El gusto de los perretes es bastante más incompleto que el nuestro. Nosotros cada vez más, y lo vamos entrenando más, vamos sacando más matices a lo que comemos, a lo que bebemos, y el gusto se ha convertido en un órgano muy importante en nosotros. ¿Por qué? Porque le damos mucha importancia a la comida y cada vez lo vamos perfeccionando más. En el caso de los perretes, tienen menos papilas gustativas que nosotros y por lo tanto perciben menos, menos sabores. En cambio, para compensar, que luego lo veremos, pues potencian el olfato de una manera brutal. En la boca hay un órgano que luego veremos que se llama el órgano vomeronasal o de Jacobson, donde sacan información a través de recibir el olor a través de la boca también, ¿vale? Y recibir las partículas del olor en la boca y sacar la información. Como decía, el gusto es bastante menos importante para los perretes que nosotros. Por eso hay muchas veces que comen cosas que dicen, jolín, yo eso no me lo comería. Vale, pues ya está, ya sabéis por qué. Sí, es un dato curioso, pero ya os digo, es interesante si os fijáis en todas las culturas, ya sean occidentales, orientales, indias, se buscan esos sonidos, fijaros las canciones de los indios americanos, O sea, si os bajáis a todas las culturas de la manera más ancestral posible, os daréis cuenta que esas tonalidades graves están metidas muchísimo en todas las ceremonias, por eso que decimos que produce una sensación placentera de calma y produce oxitocina. Y con los gatos pasa esas cosas. Maravilloso ronroneo de los gatos. Y pasamos al olfato, que es de lo que queremos hablar hoy en especial. No hemos hablado de propiocepción ni de sistema vestibular, de eso prepararemos una clase específicamente, porque cuando hablamos de entrenamiento, cuando entrenamos perretes, súper importante trabajar sistema vestibular y propiocepción. O adelanto un poquito lo que es. El sistema vestibular es un sentido relacionado con el equilibrio, se aloja en el oído medio y funciona como una burbuja de albañil, una burbuja de construcción. No sé si habéis visto alguna vez ese tipo de burbujas. No tengo aquí, hay un tipo de bolis que llevan tinta, que los podríais ver, que, bueno, que son bueno, bolis con tinta, pero no tengo aquí ninguno. Imaginaros una burbuja, ¿vale? Que tú la vas moviendo y la burbuja se queda centrada o inclinada hacia un lado o hacia otro. De esa manera nos dice cuál es la situación con respecto al horizonte. Pues básicamente así es como funciona nuestro sistema vestibular y el sistema vestibular del perrete, dándonos información de cuál es nuestra posición con respecto al suelo, al horizonte, ¿vale? La propiocepción es la información que nos dan nuestro organismo, sobre todo las articulaciones, pero también músculos, huesos y demás, de cuál es nuestra posición con respecto a nosotros mismos. Si estoy sentado, si estoy de pie, si levanto un brazo, si no levanto un brazo, si ese es el típico, os voy a poner un ejemplo un poco tonto, seguro que habéis visto las pelis de americanos,
que el control de alcoholemia, sacan al conductor y le dicen, con los ojos cerrados, tóquese la punta de la nariz, un lado, otro, camine por la línea recta. Bueno, pues todo eso es propiocepción y sistema vestibulario, ¿vale? El gusto lo tienen desde que nacen, sí. Está relacionado con pensar que lo primero que aprende el cachorrete es a buscar la alimentación, porque al principio lo único que hacen es buscar a mamá. Y sobre todo lo hacen a través del olfato y del gusto. Aunque el tacto también tiene bastante importancia a la hora de relajación y todo eso. Pero bueno, empieza, si os dais cuenta, el imprinting que hace la madre empieza con el lameteo, ¿vale? Se piensa que luego eso fortalece muchísimo los vínculos emocionales. Ese lameteo que hacemos para limpiar está relacionado, y en humanos ahora lo llamamos el piel con piel. Cuando algunos, no sé si ya os digo, si algunos sois o habéis sido papis o mamis, lo primero que te dicen es cuando nace el bebé es quítate la camisa y póntelo piel con piel. Ya se sabe que ese tacto, esa conexión, ese calor va a fortalecer mucho el vínculo emocional entre individuos, y por eso es importante que se haga. Y ya, por ejemplo, en hospital público, ya una vez que tienes a un bebé, se trabaja mucho el piel con piel. Y por eso también decimos que es muy importante, muchas veces te dicen, no toques mucho al cachorro. Bueno, pues no toques mucho al cachorro y no lo toques si no sabes tocar, ¿vale? Disculparme, acaba de abrir mi hija la puerta. Eh, Mi hija no, pero mi hijo podría dar una clase de perro segurísimo, porque le encantan los animales. Esto es, está con 5 añitos, es un experto ya en animales, sobre todo australianos. Lo vamos a ver. Hay muchas veces que no sabemos los metros exactamente que son capaces de oler, pero sabemos que, y depende del perro, pero sabemos que tienen gran capacidad de olfatear, ¿vale? Lo vamos a ver también ahora. Como os decía, y aquí lo hice muy claro, ¿no? El mundo del perro se ve a través de la nariz. Más del 50% del cerebro del perro está destinado al olfato. Lo que quiere decir, en nuestro cerebro, ni de broma, nosotros tenemos un par craneal exclusivamente para el olfato, y no es para nada uno de nuestros órganos importantes. Es cierto que es un órgano que está súper relacionado con la parte emocional en el humano, pero para nosotros no es tan importante ni de broma como es el perro. Para que os hagáis una idea, en el perro tenemos 220 millones de células olfatorias, mientras que nosotros tenemos 5. 5. O sea, imaginaros la diferencia que hay. Estamos hablando de más de 200 veces más eficiente que el nuestro. Por eso también es muy importante cuando trabajamos con perretes entender, imaginaros cuando trabajamos o cuando convivimos con perros, algo tan sencillo como fregar con lejía, no suele ser muy agradable para el perrete. Pero bueno, hay que fregar, si hay que fregar con lejía, pues se friega. Pero yo siempre recomendaría utilizar olores que sean lo menos invasivos. Si tú alguna vez llegas y dices, uff, me he pasado con la lejía, ¿cómo huele? Pues multiplícalo por 220, y eso es lo que está oliendo tu perro. Si te echas colonia y te has pasado con la colonia, o echas una colonia fuerte y dices, ay, huele fuerte, pues multiplícalo por 200 y eso es lo que huele tu perro, ¿vale? Para que hagamos un ejercicio un poquito de empatizar. Por eso decimos que eso, productos fuertes, por ejemplo el tabaco, los productos de limpieza, la lejía y tal, queman esas células olfatorias haciendo que disminuya la capacidad de olfato de nuestros perros, ¿vale? Si no, también para ellos sería un infierno. Y por eso es importante que intentemos cuidar uno de los órganos que es tan importante para nuestro animal. Si nos fijamos en la anatomía, fijaros, claro, fijaros en nuestra nariz, lo pequeñita que es, ¿vale? Tenemos hollares pequeñitos, los hollares son pequeños, el tabique nasal y es relativamente pequeño, mientras que si nos fijamos en el perrete, pues tiene una cavidad nasal súper grande, que es donde caben esas 220 millones de células, ¿vale? Y por aquí es por donde vamos a funcionar, ¿vale? Vamos a funcionar a través del olfato. Y vamos a ver si lo encontramos por aquí, la nasofaringe. Aquí no se ve muy bien, pero
aproximadamente aquí abajo, aquí lo tenemos. Vale, ¿veis esta flechita? Órgano vomeronasal, lo tenemos justo por aquí. Tenemos el órgano de Jacobson. Reciben la información a través de la boca y así pueden detectar a una hembra en celo, a otro macho, la territorialidad, una comida envenenada, un animal muerto, cualquier cosa de información que puedan sacar a través del olfato, lo sacarían por el órgano vomeronasal. Para que os hagáis una idea también, los gatos utilizan el órgano vomeronasal también cuando hacen esto. Se tapan con el morro la nariz para respirar a través de la boca. La serpiente, que va sacando la lengua, ¿vale? Lo que va haciendo es coger partículas del olor con esa lengua viperina y meterlas dentro de la boca para analizarlas a través del órgano de Jacobson y sacar información. El caballo hace algo maravilloso que se llama el flemen. Parece que el caballo se ríe, hace algo así como... Y lo que hace es tapar con los verzos superiores, tapar los hollares para recibir la información, absorber la información a través de la boca y que llegue directamente al órgano de Jacobson. ¿Vale? Seguro que habéis visto algún caballo que parece que está sonriendo, eso se llama flemen, ¿vale? Una comida envenenada, sí, la pueden detectar. El problema es que muchas veces el perro es tan instintivo y tiene tanto estrés que no lo hace y se la come, ¿vale? Pero lo podrían detectar sin ningún problema. Una agua en mal estado, etcétera. ¿Qué nos pasa a los humanos? Los humanos en su vida también tendríamos ese órgano, pero ya se queda totalmente vestigial porque no necesitamos saber si una hembra está en celo a través del olfato o si hay otro macho cerca. Entonces, pues bueno, esas cosas que son tan importantes, pues se ha ido perdiendo y al final el humano apenas, bueno, lo tiene totalmente vestigial y es muy raro que funcione. Lo que hablábamos, el humano 5 millones, el perro puede tener entre 250 y 300, la superficie de la nariz de los cornetes nosotros son 5 centímetros, mientras que el perro aproximadamente más de 100 centímetros, y ellos tienen el órgano vomeronasal, o sea, nosotros lo tenemos vestigial, no funciona, mientras que los perros lo utilizan muchísimo, ¿vale? Para sacar las feromonas, ambiente del olfato y todo eso, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Pues como sabéis que la selección genética se ha ido utilizando sobre todo para la caza y otras funciones pero al principio todo la caza, aunque luego vamos haciendo más cosas, pues lo que hemos ido haciendo es seleccionar perros en los que podamos potenciar el olfato. Si os fijáis, la mayoría de los perros donde hemos potenciado el olfato tienen como característica, lo primero, una cabeza alargada, ¿vale? No nos valen los braquicéfalos que tienen ese morro achatado y demás, sino bueno, una nariz alargada y fijaros que son anchas, que solemos buscar esa nariz ancha para tener mayor superficie. Y luego, es una característica muy común, solemos tener la oreja caída. ¿Por qué? Porque esa oreja caída hace que se limite más el trabajo auditivo y por lo tanto se potencie en mayor medida el trabajo olfatorio. Entonces, si os fijáis, la mayoría de los perros de caza, de rastreo, pues suelen ser perros de oreja caída y de órgano, o sea, de nariz larga y ancha. Ahora, ¿para qué se utiliza? Antes solo se utilizaba para la caza, pero ahora, ¿para qué utilizamos a un perro que detecta? Pues nos vale para salvar vidas en perros de detección en búsqueda de rescate, que buscan debajo de los escombros, que buscan en catástrofes, en incendios y demás. Nos vale para, y esto es curioso, se entrena para buscar comida, para buscar la trufa. La trufa es un hongo de un valor elevado y por lo tanto se utiliza el perro y bueno, también se utiliza el cerdo para la búsqueda de la trufa. Se entrenan para que lo busquen, es un hongo que se encuentra enterrado, no se puede ver a simple vista, y el perro lo detecta debajo de la arena, tanto el perro como el cerdo, que también se entrenan los perros. Se utilizan como perros de asistencia, sobre todo de la alerta médica, para detectar crisis epilépticas y, por ejemplo, hipoglucemia. Eso es lo que más demostrado tenemos. Se está trabajando para la detección del cáncer y ahora mismo se están haciendo estudios, ahora que sabéis que estamos con el COVID, se están haciendo estudios para ver si el perro es capaz de detectar en saliva el COVID. Y, por supuesto, los primeros estudios pues están diciendo de que tiene una fiabilidad altísima.
son capaces, su olfato es lo que estamos hablando, muchísimo más eficiente y detectan pues todos los matices. Se utiliza también para la protección de la flora y la fauna. Se entrenan, por ejemplo, para la detección de plagas, como puede ser, por ejemplo, el picudo rojo que ataca la palmera. Pues tenemos ya perros entrenados para la detección del picudo rojo, de manera que lo puedes detectar antes de que haya roto, de que se haya cargado la palmera. Se utiliza para la detección de animales en peligro de extinción, de huevos de tortuga, de cualquier de plantas que estén en peligro, de manera que el perro las pueda detectar y así el humano poder protegerlas. ¿Vale? Y por supuesto, pues sabéis que se utiliza también para la detección de conductas inapropiadas, como pueden ser pues, estupefacientes, explosivos y cosas así, ¿vale? Pero nosotros en principio todo esto no lo tocaremos, también se utiliza como actividad deportiva y se compite en detección, ¿vale? Que está guay, es un trabajo que está chulo. Como hemos dicho también, y esto pasa en humanos, el olfato está súper relacionado con la carga límbica, con la carga emocional, ¿vale? No pasa por el filtro, va directo a la parte límbica y ya os digo, imaginaros, os voy a poner un ejemplo tonto, imaginaros que de repente pues alguno de vosotros huele a playa y dice, ay, huele a playa, me recuerda a cuando yo era niño, iba a la casa de la playa de mi abuelita, ¿vale? Y es un olfato, o hueles a una colonia y te recuerda a tu expareja, o hueles una comida y te recuerda a tu pueblo, ¿vale? Ese olor está súper relacionado con la carga límbica. Con los perretes pasa igual también, y por eso, por ejemplo, unas maneras que se hace para trabajar perros con estrés, pues dejarle, por ejemplo, prendas con nuestro olor o prendas incluso con su propio olor si vamos a hacer una mudanza, etcétera, ¿vale? Por eso decimos que el olfato es muy primitivo y por eso decimos que trabajar el olfato pues puede promocionar calma, estimula la confianza en uno mismo y disminuye la reactividad entre perros. Por eso es importante también que entendamos cómo funciona. ¿Para qué nos va a servir el olfato en casa? Pues siempre decimos, tengo un perro que es súper enérgico y la gente dice, va, pues sácalo a correr, pues sácalo a que se canse. Y al final lo que hace es muscular al perro y tiene a un perro muy eléctrico y muy fuerte. Porque al final lo que ha hecho es muscularlo. Entonces tiene un perro súper eléctrico y súper fuerte, de manera que al final no se cansa nunca. Bueno, pues hay maneras muy eficientes de regular o de canalizar ese exceso de energía sin hacer que los perros se hagan más fuertes. Entre ellos, pues la mejor manera de cansar al perro es a través del olfato, a través de juegos de olfato. ¿Vale? Mejora el vínculo emocional entre el humano y el perro. Ya sabéis que si trabajamos ese olfato con nosotros, pues lo mejora mucho. Una manera, por ejemplo, de trabajar eso es jugando al escondite y que nos busca a través del olfato. Súper divertido para el perro, súper divertido para nosotros. Nos vamos escondiendo y que el perro nos busque y eso está súper guay. Para perros miedosos e inseguros, trabajar con olor es de las maneras más sencillas de regular su parte más primaria, ¿vale? Entonces podemos trabajar lo que decía. Imaginaos que hemos adoptado un perro de la prote y resulta que en casa es súper miedoso, ¿vale? Pues cógete la cama que tenía en la protectora, aunque se la tengas que comprar a la prote. Cógete las mantas que le ponían, cógete tal y llévatela. ¿Y por qué? Porque le va a dar sensación de hogar, porque le va a regular, porque le va a ayudar. Entonces, con perros miedosos, todas estas cosas funcionan muy guay. Ante la llegada de un recién nacido, por ejemplo, le presentamos las prendas de manera que no se asuste, que no le vaya a atacar. Entonces, pues coges la sabanita donde lo has tenido toda la noche tapado al nene y luego se la dejas al perro para que la huela, de manera que fomentes también el vínculo entre el bebé y el perrete, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? Si te enfrentas a una mudanza, cuando salimos de casa, todas estas cosas funcionan muy guay. ¿Cómo potenciamos el olfato? Bueno, pues hay desde juguetes tipo con, el olor a tierra mojada, sí, exactamente, el mejor olor del mundo. Diana, tienen más capacidad porque no tiran tanto de oído. Al final, ten en cuenta que nosotros cuando recibimos información de todos los órganos a la vez tenemos que ir filtrando. Pero si, sin embargo, os voy a poner un ejemplo frívolo. Una persona que es ciega, que es invidente, al carecer de un sentido, desarrolla más otros, porque tiene que compensar. Entonces, si tú quieres agudizar mucho un sentido, entre comillas,
priva al animal del resto de sentidos. Cuanto menos sentidos tenga del otro, menos información tiene y más se puede centrar en el sentido que quieres. Pues básicamente eso se ha hecho de manera genética, buscando que tiren menos de oído y menos de vista. Un perro que mira en la búsqueda no se le premia. Normalmente cuando estamos en búsqueda, si el perro vistea, no lo queremos. Queremos que olfatee, ¿vale? Entonces, si no olfatea, pues no nos vale, ¿vale? Entonces, por eso se va seleccionando genéticamente para que tiren muchísimo de olfato y no de vista. Porque la vista engaña y porque no es tan eficiente. Podemos hacer juegos de estimulación mental y juegos de inteligencia, donde sabéis que se le meten juguetes, premios tróficos dentro de distintas cajas y herramientas o escondes, y entonces pues el perro tiene que como pasar pruebas para conseguirlo, ¿no? Tiene que ir abriendo cajas y demás. Es una manera que es muy chula, sabéis, yo soy muy aficionado a esos juegos, me gusta mucho jugar con eso, con mis perretes y con mi hijo, me parece una mezcla muy divertida, porque mi hijo se pone a prepararlo y luego disfrutan mucho viendo cómo los perros lo abren, entonces pues está guay. Sí, vamos a ver, pero al final, aun haciéndolo todo bien, el perro le puede coger celos, ¿vale? Yo siempre digo que las emociones son difíciles de controlar, por eso son emociones, ¿vale? La parte cortical es mucho más fácil de enseñar, pero las emociones son emociones. Eh, entonces, bueno, tienes que intentar hacer las cosas lo mejor posible para que la transición sea lo más fácil posible, pero eso nunca evita que no pueda coger celos, ¿vale? Pero es cierto que normalmente siendo natural y haciendo las cosas bien, suele funcionar y suelen aceptar, no solo suelen aceptar muy bien a los niños, sino que además se convierten luego en sus mejores amigos. ¿Qué es el Calming Cap? No conozco yo esa terminología. El compañero Michael nos habla del Calming Cap, que es algo que desconozco, no conozco esa terminología. Cuéntanos un poquito, Michael, ¿qué es eso? Ah, vale, sí, es como, sí, yo he usado como el Feel Away ese o cosas así, ¿no? Que son cosas que son relajantes. Sí, vale, sí, pero son olores, ¿no? Sí, en los gatos está el Feel Away ese, al final son feromonas que se ponen y tal. Bueno, está guay, claro, al final son estrategias chulas para trabajar con el olfato y trabajar la relajación. Yo siempre digo que al final todas estas cosas son una metodología, pero no son una finalidad. ¿Qué quiere decir? Yo con mis gatos, por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, probé el Filaway las feromonas para relajar y durante un tiempo sirvieron, pero luego no. Entonces, ¿qué pasa? Que te sirven para trabajar, para poner a tu gato en verde y poder trabajar y hacer un proceso de presentación bueno y de adaptación buena. Porque si no, al final las feromonas crearán tolerancia como todo y cuando el grado de estrés supera a las feromonas, pues al final acaban estresándose. Y os aseguro que dos niños son muy estresantes para un gato. Entonces, bueno, está guay, se pone, pero luego te tocará pues trabajar todo lo demás. Ah, pues fíjate, ¿ven? Desconocía yo esta tecnología, pero luego la cotillaré y en próximos episodios te daré mi opinión sin haberla utilizado, porque ya te digo que no la conozco. Lo que quiere decir que mi opinión vale la misma que la de una zapatilla de andar por casa, porque no lo he utilizado nunca. Pero lo cotillaré porque soy muy cotilla, estas cosas me gustan. Gracias por la información, que yo creo que siempre aporta todo esto. Bueno, el tema de cambiar el comedero de sitio, todas estas cositas, pues siempre también ayuda a que el perro esté más entretenido. Las alfombras olfativas, que seguro que la habéis utilizado y que la habéis visto. Eh, si tenéis a un familiar que cosa bien y todo eso, yo tengo a mi señora madre que le encantan las manualidades y la tengo todo el día haciéndome alfombras y se lo pasan muy bien mi madre, se lo pasan muy bien mis perros, se lo pasan muy bien mis crías y las alfombras siempre están guay, ¿vale? Yo ya tío, tengo a mi madre haciendo alfombras todo el día. Y bueno, al final le das variedad a los perretes y está guay. ¿Para qué nos vale todo esto? Pues para estimulación mental, la proporciona relajación para los perros y es un entrenamiento adicional, lo cual está muy chulo.
Pues si te digo la verdad, no sé qué llevan los repelentes porque no los suelo utilizar. Sabiendo que el olfato es tan importante para los perros, utilizar repelentes para que no meen o que no caguen o que no muerdan, no me parece quizá, y hablo por mi opinión personal, la mejor manera de trabajar, porque al final lo que estás haciendo es una conducta incompatible, no le dejas expresarse. Entonces yo prefiero entrenar, enseñarle el qué es lo que sí pueden hacer o dónde sí pueden orinar, o dónde sí pueden morder, o dónde sí pueden cagar, ¿vale? Pero nunca uso repelente. De vez en cuando tengo algún perro que me hace una trastada y me dan ganas de, pero no lo suelo utilizar. Entonces no te puedo dar información de qué es lo que lleva, pero supongo que algún olor fuerte que repela. Sabiendo la importancia que tiene el perro, bueno, vamos a ver qué es la detección deportiva, aunque vosotros no, en principio no tenéis por qué hacer de deportiva, pero podéis empezar a entrenar a vuestros perretes y así saber eh, cómo empezar a jugar con ellos, ¿vale? Lo que hacemos es, se le enseña una sustancia, normalmente suele ser una hierba, en deportiva se suele usar la salvia livinorum alguna hierba con un olor característico. Ya digo, se suele utilizar mucho salvia. Y bueno, lo que tiene que hacer es encontrarla y marcar, se le esconde la salvia o la sustancia en algún lugar y lo que tiene que hacer es encontrarla y marcarla con un patrón motor, ya sea tocar con el hocico, sentarse, dar con la pata, etcétera. ¿Vale? Las sustancias que se suelen usar, como decíamos, pues bueno, suele ser el café, el té, el romero, el clavo, la salvia o incluso el olor humano. ¿Vale? Hay una disciplina muy chula, por si os apetece, si os gusta la naturaleza y os apetece introduciros con vuestros perretes, que se llama el Mel Training, que es búsqueda de humanos con el perro. Antes preguntaba a alguien, ¿cuánto localiza un perro? Bueno, pues con un recorrido de Mal Training así chulo y tal, para iniciados, a lo mejor son 800 metros, o sea que tampoco es mucho, y vas poniendo marcas, o sea que imaginaros, ¿no? Vas poniendo marcas. O sea, no sé si tiene una capacidad de oler muy, muy lejos, pero sí de seguir un rastro. O sea, no tienen la capacidad a lo mejor de oler lo que pasa a 1 kilómetro, pero sí son capaces de encontrar a un animal a 1 kilómetro porque van siguiendo el rastro que deja. ¿Cómo hacemos el trabajo de detección normalmente? Pues asociamos la sustancia a un refuerzo positivo, ya sea trófico, comida, ya sea material, una pelota, el mordedor, o ya sea social, la caricia, etcétera. Lo que hacemos es ponemos el olor y cuando el perro lo huele le damos un premio. El perro lo huele y le damos un premio. Nosotros aquí estamos trabajando con macetas, que es muy cómodo porque incluso puedes poner el olor en una maceta y sobreponer otra maceta con el premio, de manera que el perro va a buscar el premio y ya se va acostumbrando al olor. Luego ya le puedes quitar el premio y como has asociado los dos olores, lo puedes ir trabajando. Y está guay, una manera chulo de trabajar. Una vez que has asociado el olor, pues pones todas las macetas y el perro tiene que ir buscando el olor que le caracteriza para que le premies, ¿vale? Entonces tú pones en una sola maceta, pones el olor, ¿vale? Y cuando el perro va ahí, o sea, tú le vas haciendo un pasillo, el perro lo va oliendo, este es Nemo, este es nuestro compañero Nemo y nuestra compañera María José, ¿vale? Y cuando localiza el olor, ha encontrado la sustancia, luego la marca. Nemo, por ejemplo, la marca con la pata, de manera que al final lo tira, ¿vale? Y esto se lo podemos seguir haciendo repetidamente, de manera que está muy guay. Se lo podemos enseñar también, con esto acabamos, se lo podemos enseñar también poniéndonos en las manos, empezamos a ver que la pantalla no la veo muy bien, para acá. Nos ponemos la sustancia, o sea, nos ponemos, por ejemplo, la sustancia en una mano en la otra y que el perro lo huela, cuando lo huele le abrimos y le damos el premio, nos lo pasamos, ¿vale? Y empezamos primero trabajando con uno solo, luego metemos dos, luego metemos tres y vamos ampliando, de manera que al final nos pueda localizar el olor con muchísimas interferencias. Hay muchísimos, yo lo que recomiendo siempre como complemento al curso de adiestrador, siempre recomiendo seminarios. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, hacia dónde te quieras especializar, pues hay distintos seminarios que son interesantes. Por ejemplo, si quieres hacer detección, pues el mejor sin dudarlo es Pedro Salas, que es varias veces campeón de España, y él hace seminarios sobre detección. Y además es un buen ponente. Yo he tenido la suerte de asistir a seminarios suyos y es un ponente que explica las cosas con mucha facilidad. Entonces, pues si quieres trabajar detección, eh,
posiblemente los seminarios de Pedro Sara sean de los más interesantes. Si quieres trabajar, por ejemplo, que empiece a jugar con la boca y empezar a morder, para trabajar con mordedor, pues quizás te recomiende el seminario de Albert Garriga, El poder del juego. Bastante interesante. Y bueno, es muy, muy bien planteado, un seminario muy, muy bien construido para recibirlo. Si quieres trabajar sobre proceso de aprendizaje, ahora mismo, sobre conductismo, ahora mismo el máximo exponente en conductismo, bueno, no el máximo exponente, porque tenemos a Teo Mariscal, que ha sido pionero de Bocalán, ha sido pionero en todo el tema del conductismo aquí en España, pero bueno, hay un doctor en psicología que está muy fuerte ahora mismo en conductismo y que sus seminarios, yo todavía no he hecho seminario con él, pero todo el mundo lo recomienda, que es Eduardo Polín. Y bueno, lleva unos seminarios bastante interesantes sobre condicionamiento operante. Si quieres trabajar el perro de asistencia, para mí Chris Carles muy recomendable. Sí, o sea, depende un poquito de lo que quieras hacer. Hay millones de seminarios, millones de seminarios. Nosotros, yo soy bueno sobre todo en modificación de conducta y sobre todo en perro de terapia. Pero ya os digo, dependiendo de con quién, de lo que quieras hacer, pues hay muchísimos seminarios y muchísimos cursos de especialización. Y luego, pues siempre es muy recomendable leer. Leer, hay muchos libros, bueno, por ejemplo, a que le gusta el cognitivo emocional, pues tenéis a Educán, súper interesante. O sea, ya os digo, ahí depende un poquito también de lo que a vosotros os apetezca. Sí, yo el café personalmente no lo uso. De todos modos, pensar que no hay que dejar que se lo coman, es simplemente que se lo huele. El perro no debe tener acceso a la sustancia, solo al olor, ¿vale? Sí, 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 sin ningún problema. Una vez que el perro ha aprendido la dinámica de detección, cambiarle el olfato es súper rápido. O sea, cambiarle lo que tiene que buscar es súper rápido, un día. O sea, muy, 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 muy rápido. Sí, 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 se le puede enseñar sin ningún problema. Lo que pasa es que es cierto que la gente que entrena, por ejemplo, va a picudo rojo, quieren que encuentre picudo rojo nada más. Y ahora mismo, por ejemplo, España está vendiendo mucho, mucho perro detector de picudo rojo a los Emiratos Árabes, que tienen muchísimas palmeras y que además tienen plaga de picudo rojo. Entonces, pues se construyen los perros aquí y se mandan para allá. Entonces, el que ha comprado eso no quiere que le dé este trufa, quiere que le dé este picudo rojo. Pues familia, si todo va bien, nos vemos el viernes que viene, que yo no me voy de vacaciones todavía, me iré las 2 últimas semanas de agosto si va bien, pero bueno, nos veremos la semana que viene si todo va bien. Y nada, como siempre, entrenar mucho con vuestros perretes, disfrutar mucho. Hoy no he visto quién ha sido el último, se ha callado, el que os había acostumbrado al que llega, los últimos no dicen nada. Entonces, hoy no, hoy nadie se paga el café, lo dejamos apuntado para el próximo. El próximo que llegue tarde paga doble. Como siempre, un placer teneros por aquí y nos vemos en la próxima clase. Buen fin de semana.